Bienvenidos. El Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, en alianza con la Asociación Cultural Aymacondo, damos inicio a la franja académica de El Caribe Suena, con la conferencia Construcción, Usos y Sentidos de una Tradición, la cumbia en caña de millo como símbolo sonoro del Carnaval de Barranquilla. Esta disertación está a cargo de Federico Ochoa Escobar, quien es maestro en música con énfasis en saxofón y magíster en antropología. Alterna la docencia con la interpretación musical y la investigación etnomusicológica. Autor y coautor de varios textos, entre los que se destacan el libro de las gaitas largas, Tradición de los Montes de María, de la Universidad Javeriana del año 2013, y el libro de las cumbias colombianas de la Universidad de Antioquia, publicado en el 2017. Actualmente es docente de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Además es candidato a doctor en artes de la Universidad de Antioquia y pertenece a la agrupación Agualulo Trío. Antes de iniciar, queremos agradecer la vinculación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla a su Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo y a Carnaval de Barranquilla, quienes se unen a la retransmisión de esta jornada académica que tendremos a partir del día de hoy hasta el 18 de febrero. Bienvenido, Federico, estamos muy complacidos de tenerte con nosotros. Hola, Caterín, y bueno, buenas tardes a todos los que están aquí acompañándonos. Lastimosamente, pues no los vemos, ¿cierto? Nos gustaría verlo personalmente, me gusta mucho más dar las charlas viendo a la gente y viéndole las caras y las reacciones aquí. Aquí, bueno, me tocará imaginármelas, pero bueno, agradezco infinitamente la oportunidad de hablar de este tema tan bonito, ¿cierto? De música del Caribe y música del carnaval. Así es, Federico, y con esta conferencia iniciamos un ciclo que va a lo largo del año, que se llama El Caribe Suena, y pues es un honor tenerte para abrir esta franja. Esta mañana tuvimos precisamente el taller de la elaboración de la flauta de millo, y tenemos muchas preguntas y estamos ávidos de que nos compartas toda esta historia de la investigación que hiciste precisamente para tu magíster en antropología. Sí. Bueno, no, dime tú, ¿arrancamos? Comencemos de una. Comenzamos. Bueno, primer paso, entonces comparto pantalla. Entonces, aquí en la charla, bueno, como decía, se llama Construcción, usos y sentidos de una tradición. La cumbia en caña de millo como símbolo sonoro del Carnaval de Barranquilla. Eh, fue una investigación que, como dijiste, la hice para mi maestría en antropología en la Universidad de Antioquia en el 2003 y bueno, es contando cómo el millo se erigió y se construyó como eso, como un símbolo sonoro del carnaval. La caña de millo, para los que no conozcan, es una flauta, como la pueden ver ahí en la imagen central inferior. Es una flautica que hoy es prácticamente, se entiende como un instrumento de Barranquilla, del carnaval de Barranquilla y del Atlántico. Se entiende hoy así. Son centenares los músicos de caña de millo que hay en el carnaval en Barranquilla, en el Atlántico en general. Ahí se ve un cañamillero tocando y un grupo de millo. Y una cumbiamba, que es una de las manifestaciones más importantes del carnaval de Barranquilla, que siempre van bailando al son de un grupo de millo. Esto, las tres fotos inferiores nos muestran como los tres significados del millo. El millo es tanto la flauta, el grupo de millo, como la música que se interpreta con ese instrumento y que lo bailarían estas cumbiambas. Esta es una foto del carnaval en 2013, cuando hice pues la principal trabajo de campo del carnaval para esta investigación. Y bueno, todo el que haya ido a un carnaval de Barranquilla sabe que las cumbiambas son casi que miles de personas las que participan bailando eso. Es una manifestación muy fuerte, muy importante en el carnaval, y bailando cumbia acompañado por un conjunto de caña de millo. Eso es lo que vamos a ver aquí, eso cómo ocurrió, cómo pasó, qué hay detrás de eso. Las preguntas entonces eh, que me surgieron: yo soy de Medellín, empecé a estudiar las músicas del Caribe desde el año 2000. Empecé con las músicas de gaitas, que pues tuve la oportunidad de publicar un libro sobre ello, de bullerengues, de tambora, el millo poco. Cuando entro a hacer la maestría en antropología, yo siempre, después de haber viajado bastante por la región,
y conocer poco de Millo tenía esa inquietud. Se dice entre los grupos de gaitas, de bullerengue, de todo, que los que tocan la cumbia tradicional son los conjuntos de caña de millo, no los conjuntos de gaitas ni de bullerengue, nada. Los que tocan la cumbia tradicional son ellos. Entonces, ¿por qué? Era una pregunta que yo tenía. Si la cumbia, pues primigenia, parece ser la interpretada por el conjunto de caña de millo, sabíamos tampoco de este conjunto musical y de la música de millo y de la flauta como tal, ¿cierto? Se conocía muy poco y todavía aún en el resto del país. Para los barranquilleros es muy obvio de qué se está hablando, pero en el resto del país es poco conocido. Y me preguntaba por qué su práctica estaba confinada casi de manera exclusiva al departamento del Atlántico, el más pequeño del país, ¿cierto? Y qué circunstancias históricas, económicas y sociales habrían estimulado, potenciado y difundido esta práctica musical en la región. La pregunta era sencilla, era, bueno, ¿y por qué el Caribe que tiene colombiano tiene tanta afinidad una ciudad con otra, tanta cercanía cultural? Ciudades como Cartagena y Santa Marta tan cercanas a Barranquilla y el millo prácticamente no existe en estas ciudades. En cambio, en Barranquilla era por cientos, ¿cierto? ¿Por qué esa diferencia tan grande? Porque no había casi milleros en Sincelejo, en Montería, Cartagena, Santa Marta, y todos concentrados en el Atlántico. Tenía que haber ahí algún dispositivo cultural, algún dispositivo simbólico, alguna historia que me explicara esa supremacía de la caña de millo en Barranquilla. Y ahí surge la idea de esta investigación. Los antecedentes para hacerlo, pues como dije, ya había investigado bastante sobre la música del Caribe, pero muy poco sobre Millo. De hecho, la bibliografía que hay sobre Cañemillo aún hoy sigue siendo muy poca. Y inclusive en el 2012 publiqué un texto académico en una revista de la Javeriana en Bogotá que se llama Las investigaciones sobre la caña de millo Punto Atravesado, en la que hacía un estado del arte de lo que había sobre eso y se veía que era mínimo, ¿cierto? Mínimo lo que había sobre millo en Colombia. Es decir, para aprender del millo había que ir a Barranquilla y básicamente a un carnaval. Eh, Después, lo menciono aquí porque es también ya un texto importante, sacamos en el 2017 el libro de las cumbias colombianas, donde deconstruimos un poco y mostramos las diferentes músicas que en Colombia llamamos cumbia. Esto, si bien es un poquito posterior a la investigación, quiero llamar la atención sobre ello porque usualmente en Colombia hablamos de la cumbia en singular como si supiéramos, como si hubiera una música que se llamara así, una sola, y no muchas, ¿cierto? Hay muchas músicas en Colombia que se llaman cumbia. Y hay unos discursos detrás que son muy importantes para esta presentación y para el éxito de la cumbia en Caña de Millo como la música que representa el carnaval. Entonces, no existía este trabajo en el 2013 cuando hice la investigación, pero es un texto que es importante si alguien quiere entender los diferentes usos del término cumbia en Colombia. En la metodología que empleé, pues como conté, había que ir a Barranquilla, había que estar en un carnaval. Entonces, bueno, pude estar un buen tiempo haciendo todo la etnografía, el trabajo de campo en el carnaval del 2013, asistiendo a todos los a eventos que podía una sola persona ir, ¿cierto? Cuando había dos eventos a la vez, pues escogía. Y básicamente es a partir de etnografía, de fuentes orales, de entrevistas de cañamilleros, investigadores de carnaval y de directores de cumbiambas. Si aquí en el público hay cañamilleros o investigadores o directores de cumbiambas, seguramente me recuerdan por esos años. Este es el resumen de lo que voy a contar hoy. Básicamente nos interesan el punto 5 y 6. Es la caña de millo en Barranquilla, cuál es la presencia y cuáles son los símbolos y significados. Pero para poder entender eso, quiero hacer un breve recuento de la historia de Barranquilla que nos posiciona y con eso logramos entender un poco la historia del carnaval de Barranquilla. Eh, Después haremos una cartografía del millo en dicho carnaval y después, brevemente, cuál ha sido el consumo musical en Barranquilla durante el siglo XX para ver, todo eso nos permite entender si el millo hacía parte del consumo musical, si estaba en la industria discográfica, si se consumía, cuál es la presencia del millo en el carnaval después de hacer todo un levantamiento etnográfico. Y eso solo podemos entender si entendemos la historia del carnaval de Barranquilla y que está vinculada directamente a la historia de la ciudad. Entonces los primeros 4 puntos pues los haré de forma sucinta para concentrarnos luego sí, en la caña de millo en Barranquilla y en sus símbolos y significados. Para todo esto,
es muy importante, bueno, traigo a colación, un sociólogo francés, Bernard Lair, habla de que la mayoría de textos académicos se mueven como entre dos polos, unos que trabajan mucho teoría, hablan teóricamente, pero sin un material empírico, sin los datos, sin ir al terreno. Eh, y en el otro extremo están los que tienen datos, pero no tienen teoría que les permita amarrar esos datos. Reconoce la IR que la mayoría de textos académicos están en el primer grupo. Son textos con mucha teoría, mucho conocimiento del investigador sobre teorías antropológicas, sociológicas, pero van poco al terreno, a la fuente. Yo aquí privilegié lo contrario, más que tener una teoría con la cual buscar datos que me funcionaran, lo que busqué fue muchos datos, mucha evidencia empírica y ver qué teorías me permitían entender eso. Esto lo cuento ¿por qué? Porque como escucharon a lo largo de esta charla, hay ideas que son problemáticas y se prestan para mucha discusión, como la que acabo de decir que no hay una sola cumbia, sino muchas cumbias distintas. Entonces son ideas que no se pueden ir dando a la ligera, sino que hay que acompañarlas, ¿cierto? De mucha evidencia. Es lo que intento hacer aquí, ir paso a paso, mostrando las evidencias de la presencia del millo en Barranquilla para poder después ya así analizar sus símbolos y significados. Entonces digo rápidamente, pues miremos la historia de Barranquilla. Simplemente voy a dar los conceptos más importantes sobre la ciudad que nos van a servir para entender qué pasa con el millo. Se entiende como una ciudad nueva y que fue formada muy rápido por inmigrantes. Barranquilla pues no tiene una historia de 400 años, 500 años, no, es alrededor de un siglo pues que tiene la formación de la ciudad. Y los inmigrantes fueron centrales en su conformación. También es una ciudad que se ha entendido siempre como moderna. Eh, los barranquilleros, la historia de Barranquilla siempre se entiende como, la cuentan, como una historia de progreso. Cuentan que fue la ciudad donde la aviación empezó en Colombia, donde empezó la industria fonográfica, donde la industria de comunicaciones arrancó por allá. Siempre una ciudad pionera, además de que fue pues la puerta de oro de Colombia que llamaban. Y esta idea es una ciudad muy moderna, además moderna también por los inmigrantes, lo hacía muy cosmopolita, al tener una población muy diversa con conexiones con múltiples partes del mundo. Y se piensa también una evolución lineal y constante, que nos dice que Barranquilla está a la vanguardia y era una ciudad pionera. Esa es como una de las principales narrativas. Y era moderna también en infraestructura, en economía, pero una modernidad desligada de lo social, ¿sí? Desligada siempre con un desarraigo, una búsqueda de identidad que no estaba inicialmente. De hecho, pues en Barranquilla es muy común los clubes por países, el club alemán, el club italiano, se juntaba la gente por sus países de ascendencia, lo que nos muestra que no había antes tanto un arraigo, por lo menos en la primera mitad del siglo XX. Otra idea muy importante para Barranquilla es que se ha entendido como un sitio de libres, de alegría, un remanso de paz y de armonía. Eso lo contaban los libros de historia sobre Barranquilla. Tanto sitio de libres por su conformación cuando se conforma como ciudad. La historia dice que fue un poblado donde llegaron unos cimarrones y se les decretó a los que vivieran allí que eran libres de impuestos para la colonia o para la república, y a partir de esa idea de personas libres es que se da la idea de una Barranquilla como una ciudad libre, siempre una ciudad alegre, pues su carnaval creo que no tiene parangón en el país, la alegría que es como la palabra fundamental de ese carnaval, y también se ha asociado, como digo aquí, como un remanso de paz y armonía, incluso se cuenta mucho en la época de la violencia, mediados del siglo XX en Colombia, que Barranquilla era casi que una excepción a la violencia que se vivía en las zonas rurales y otras ciudades del país. Bueno, y reitero la condición de cosmopolita, tanto por población como por cultura. Bueno, el recuento histórico del carnaval. El carnaval también tiene un origen incierto, pero es un poquito más de un siglo. No se tiene una fecha exacta, pero bueno, se empieza a configurar básicamente en el siglo XX. El inicio del carnaval tiene cuatro eventos fundamentales. La batalla de Flores, que es de grandes carrozas, era de la alta cultura y de grandes empresas. En internet hay algunos videos ya
décadas del 30 y 40, donde se puede ver un poquito la batalla de Flores como era. Esta es la lectura del bando, que es cuando se leen las normas que van a imperar en esos 4 días de carnaval, y es como todo lo contrario a las normas que usualmente se siguen. Por decir algo, se decreta que todo el mundo tiene que acostarse tarde, no temprano, se decreta que no se debe trabajar en esos días, se decreta que todo lo que sea licencioso y hedonista, se decreta en eso, y son tradiciones de muchísimos años, no del carnaval de Barranquilla, sino en general de lo que es un carnaval en el mundo. Y las fiestas en clubes es lo que más reseña la prensa. eh, y los que organizan el carnaval reseñan eso, ¿cierto? Las fiestas en clubes era como lo principal, además de la batalla de flores y la lectura del bando. Y suelen hablar que había como 3 tipos de carnaval a la vez: lo que se daba en los clubes, lo que se daba en los salones burreros. El barranquillero costeño también conoce el término, y se le decía a unos lugares donde, como unas discotecas, donde no tenía una entrada fija, sino que también era con palos, y la gente llegaba en burro al lugar, a la parranda, y amarraba su burro de un palo, ¿cierto? Por eso el término de salones burreros. Y había también casetas, y se hacía en casas. Casetas son como tarimas que llamarían en Medellín o en Bogotá, y en casas. Entonces era como un carnaval de las élites, y otros en casas privados, y otros del pueblo en los salones burreros. Llegan los años 60 y hay un cambio en la organización del carnaval, y se crea uno de los desfiles hoy más importantes, que es la Gran Parada de Tradición. Y se entiende ya este como un evento del pueblo, ¿sí? No hagamos solamente una batalla de flores, que son las grandes empresas y la élite la que desfila, sino un desfile que se llame Gran Parada de Tradición, y que sea el pueblo el que lo sea el protagonista, ¿cierto? Este evento, ahorita veremos, cobra muchísima importancia en los 90, que es la década en la que el carnaval crece y se vuelve el mega evento como lo conocemos hoy. En el 91, ya hablando de la década de los 90, surge la Fundación Carnaval de Barranquilla, y eso está ligado a la cultura como generadora de recursos, no solo de capital simbólico, sino un recurso económico y político. Esto estoy hablando de que la cultura se empieza a ver como generadora de recursos, como algo importante para la economía. No estoy hablando de Barranquilla, ni en Colombia, en el mundo. Se empieza a pensar la cultura, a sacarla de lo antropológico y a meterla también en el campo económico, como una forma de conseguir recursos, y vinculada también al turismo. Entonces no es gratuito que en los 90, bajo esa idea de la cultura como recurso, sea que la Fundación Carnaval de Barranquilla se consolide. Y la fundación, pues, Carnaval empieza a generar cambios en las fiestas, una mayor participación, tanto de los hacedores como de público. Se regulan mucho más los eventos, que antes no tenían tanta regulación. Y las élites son las que empiezan a manejar los hilos en general del carnaval. Como decía, se vuelve recurso económico, entonces ya se venden boletas, se ponen vallas, se hacen los palcos que son hoy tan famosos y, bueno, y en general tan costosos, y se vuelve muy turístico. Y bueno, y tiene un crecimiento exponencial el carnaval. Decía, crece en eventos, participación y público, y es tan importante que en el 2001 lo vuelven patrimonio, lo decretan como patrimonio cultural de la nación, y en el 2003 como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Entonces, ya, bueno, más o menos teniendo el carnaval desde los 90, es algo muy grande, muy fuerte, y que en Barranquilla todo el mundo le dice, eh, si preguntas, ve el millo, ¿desde cuándo está aquí? ¿Dónde está? Siempre la respuesta es desde siempre. La respuesta jocosa es no joda, desde siempre. Es la respuesta cuando uno pregunta, ¿el millo dónde está? Le dicen, en todas partes. Bueno, yo hice eh, la tarea, pues, de ir a todos los eventos oficiales del carnaval a ver si el millo estaba, ¿cierto? Y aquí hay un listado que se aparece en la batalla de Flores, no aparece. Es decir, puede que aparezca un millero entre tanta cosa, pero no es algo significativo del desfile. Y está marcado ahí en qué eventos están. Está en la gran parada de tradición, en el entierro de Joselito, en el desfile de la calle 84, tarde de cumbiambas y danzas, y noche de tambor. Básicamente en esos eventos, tanto de carnaval como de precarnaval. Como se ve, es más en los eventos en los que no está, ¿cierto? Pero
¿En cuáles está? En los eventos de mayor carga simbólica, que representan más la tradición, representan más la identidad que se quiere construir y transmitir a través del carnaval. Por decir algo, no están los conciertos en hoteles, no es tan importante los conciertos en hoteles eh, como creación de identidad, ¿cierto? Entonces ahí no hace tanta presencia el millo. Pero si bien el millo no está en todos los eventos del carnaval, sí uno puede decir que es omnipresente en Barranquilla en época de fiestas, en época de carnaval. Si uno va a una supermercado, es muy frecuente que en la entrada esté un grupo de millo en época de carnaval. Si vas a esperar el bus, pasa el bus y la música que lleva el bus es cañemillo. Si te suena el que está al lado tuyo en el bus, le suena el celular y es el ringtone, es una cañemillo. O sea, el millo está en todo lado en época de carnaval en Barranquilla. Es, iremos a eso, es el símbolo sonoro del carnaval. Cuando la gente oye una caña de millo, ya mejor dicho, se siente en época de fiestas. Pero entonces, si el millo está tanto en el carnaval, ¿cierto? Está, y lo escuchas en Barranquilla en todo lado, y preguntas desde cuándo el millo, y todo te dicen desde siempre, ¿cierto? Entonces me puse a la tarea de ver de verdad cuál era la presencia del millo, cómo había estado en el consumo y producción de música en Barranquilla. Y aquí hago un recuento desde del siglo XX de la música que se escucha en Barranquilla, cronológico, no es muy distinto de otras ciudades del Caribe y otras ciudades incluso de Colombia. Entonces, entre el cambio de siglo del XIX al XX, pues se acostumbraron a música de salón de carácter cortesano, polcas, mazurcas, bailes, chotis, bambucos y pasillos. Eso en casi todas las ciudades, diría yo, hasta de Latinoamérica, es el mismo tipo de música. Después con el cine empiezan a llegar otras músicas, sobre todo los países que hacen cine, Estados Unidos, México, Cuba y Argentina principalmente. Entonces es foxtrot, charleston, tangos, sones, guarachas, rancheras y boleros. Y repito, al estar circulando esa música por discos, es un consumo muy similar a Bogotá, Medellín, Cali u otras ciudades de Latinoamérica. Lo mismo cuando llegan las vitrolas, empiezan a aumentarse un poquito los géneros que se consumen, pero siguen siendo básicamente antillanos, ¿sí? De música cubana, de Haití, jazz, danzones. Ya en la década de los 30, 40 entran las big bands del jazz y de la música cubana, y en Barranquilla en particular se arman big bands, como el Atlántico Jazz Band. De ahí derivan luego, 40, 50, las orquestas locales como Lucho Bermúdez y Pacho Galán, que tocan principalmente porros, fandangos, gaitas y guarachas. Esta notación es importante porque ahí no aparece casi la cumbia, ¿sí? Es un término que no figura ahí. Y estas orquestas, bueno, cogen mucha fuerza con el auge de la grabación, la industria discográfica en Colombia, principalmente con discos fuentes a fines de la década del 40. Bueno, mediados de siglo, nos llegan, se escuchan orquestas cubanas, Sonora Matancera, Pérez Prado, que graba en México, y músicas locales, ya con discos fuentes y Curro y otras disqueras, las músicas locales empiezan a hacer competencia con las músicas internacionales. Entonces también se escucha Bobia de sus vallenatos y Aníbal Velázquez, entre otros. Y llegamos a los 60. Hasta los 60 hay unos temas, unas canciones que se consideran que eran como himno del carnaval hasta esa época. Una era Joselito Carnaval, otro Te Olvidé, otra La Danza del Congo Grande y otro el Merecumbe. Las cuatro temas por distintos años fueron consideradas como himno del carnaval. ¿Qué es lo interesante ahí? Ninguna de las cuatro ni era cumbia ni incluía la caña de millo. ¿Qué es lo que quiero concluir hasta ahora? La caña de millo no aparece en Barranquilla en el carnaval. Prácticamente no aparece hasta el 60. Y la cumbia hasta el 60 todavía es un término muy poco utilizado, ¿cierto? Esta es una idea que uno ya lo deja un poco, eh, ¿cierto? Como extrañado. Si pensábamos que la cumbia era pues, el ritmo madre del que derivaban tantos otros ritmos en Colombia, es un discurso muy repetido. Y si el millo estaba desde siempre, entonces, ¿por qué en este listado no aparece? Continuemos cronológicamente. Después de los 60 empieza a aparecer música de Cañamillo. El primer disco se llama Pagos al Carnaval, de la famosa agrupación Cumbia Soledeña. Soledad es un municipio pues, del área metropolitana de Barranquilla.
Y aparece entonces el millo y aparece entonces la cumbia tradicional, entre comillas, digo la cumbia tradicional porque empieza a generar el discurso de que la cumbia tradicional es esa, la interpretada con el conjunto de caña de millo. Aparte de eso, éxitos internacionales, todo el mundo sabe la pollera colorada, es uno de los grandes ejemplos, que también se entiende como cumbia, pero es muy distinto a la música de la cumbia soledeña y el disco anterior de Pagos al Carnaval, y a lo que entendíamos como cumbia tradicional, ¿cierto? Si la cumbia tradicional a mí, yo esto de la pollera colorada es otra historia. Empieza a coger Colombia mucha fuerza la música costeña, tropical, caribeña colombiana, en parte por la Revolución Cubana. Se bloquea mucho a Cuba, se bloquea su cultura y entonces hay un vacío, se necesitan productores de música bailable y pues si Colombia hace músicas como La Pollera Colorada, pues es excelente para buscar qué música se hace en Colombia. Entonces se empieza a distribuir la música costeña, caribeña, colombiana al resto del mundo, en general bajo el término cumbia, independientemente de si es porro, de si es gaita, de si es merecumbe, de si es cumbia, de si es puya, de si es paseadito, independientemente del género, como lo entendamos en Colombia, la etiqueta para venderlo afuera, la etiqueta comercial es cumbia. Entonces aquí tenemos ya dos significados de cumbia distintos. Cumbia como un término sombrilla que nos abarca muchísimas músicas costeñas colombianas y cumbia como el ritmo en particular, uno de los ritmos que toca la caña de millo. Bueno, después llega la salsa, el joy arroyo, el vallenato, merengue, el gran combo, de Puerto Rico los bambán, inclusive las músicas costeñas tocadas en Antioquia, grabadas en Medellín, como el porro paisa. No se puede desconocer géneros internacionales como la balada y el rock. Y ya fines del siglo XX, empezando el XXI, la champeta y el reggaetón. Aquí vemos que tampoco sigue figurando casi la música de Millo, solamente con este disco de Pagos al Carnaval, que después hubo otros, pero con la agrupación Cumbia Soledeña, un poquito después con Ramayá, entra aquí en toda esta historia. Entonces, la música en Barranquilla, que se ha escuchado desde finales del siglo XIX hasta hoy, vemos que la cumbia no fue un ritmo, ni una palabra relevante hasta el 60, la ausencia del millo en ese relato, y no parece fuerte su práctica en los municipios cercanos ni en los hábitos de consumo diferentes a los medios de comunicación. Es decir, tampoco es que encontremos estamos hablando de un recuento de los medios de comunicación de la industria discográfica. Entonces se puede pensar, bueno, si había mucho millo, pero eran los municipios y en prácticas rurales lejos de la industria discográfica. Bueno, eso tampoco parece, se encuentran muchos testimonios al respecto que permita pensar que era una práctica fuerte en lo rural, en el mundo rural, alejada de la industria fonográfica. Entonces, bueno, se pregunta uno, bueno, entonces, ¿en qué momento es que el millo y la cumbia en caña de millo se vuelven tan relevantes? ¿En qué momento es que se vuelve relevante y que hoy no podemos entender un carnaval sin, sin la caña de millo y la cumbia en particular? De varios ritmos que interpreta el millo, es la cumbia la más importante. Aquí va a ser muy importante el concepto para ver la presencia histórica de la música de millo en Barranquilla, el concepto de invención de tradición. Es un concepto muy famoso, muy importante desde la antropología. Fue en 1983, no 1800, sino 1983, de Hobsbawm y Ranger, los historiadores muy famosos, que definen las tradiciones inventadas como un conjunto de prácticas de origen ritual y simbólico, que buscan inculcar algunos valores y normas de comportamiento a partir de la repetición, lo que automáticamente implica una continuidad con el pasado. Sin embargo, aunque exista tal referencia a un pasado histórico, la particularidad de las tradiciones inventadas se sustenta en el hecho de que su continuidad con respecto al pasado es bastante ficticia. Bueno, eso es todo un libro y una teoría que ellos sacan y básicamente lo que muestran es que con decir que es inventada no quiere decir que es falsa, no. La tradición existe, pero se inventa su relación con un pasado mítico e histórico. Suele pasar en algunas tradiciones. Por poner ejemplos sencillos y tal vez un poco vulgares, eh, yo nací en el 77. Para mi generación, el árbol de Navidad era de toda la vida. Nacimos pensando que en diciembre en Medellín se comía natilla con buñuelo y se pone árbol de Navidad.
Y cuando le pregunto a mi abuela, me dice que cuando estaba chiquita no existía ningún árbol de Navidad, ¿cierto? Ese es un ejemplo de tradición inventada. Entonces aquí eh, pongo esto que lo escribí en el estado del arte sobre la caña de millo. Hasta hoy no he encontrado ni siquiera la referencia a una sola imagen o una sola grabación de una caña de millo en la primera mitad del siglo XX. Todas son en la segunda mitad del siglo XX. O sea, hasta 1950, en la primera mitad, ni una foto de millo, ni una grabación encuentro, como para reforzar la ausencia del instrumento y la música hasta el momento. Entonces, vamos a ver el millo, cómo entra en Barranquilla en el carnaval. Ya decíamos que en el 63 se grabó el disco para gozar el carnaval de la cumbia soledeña, que la cumbia no está de millo, sino ese término sombrilla, empieza a ser muy importante en Colombia e internacionalmente, y la ciudad empieza a tener también unos cambios, se empieza a ruralizar, a haber mucho migrante del campo a la ciudad, hay una crisis económica también supremamente fuerte, y todo eso se vincula a la creación de la Gran Parada de Tradición que ya mencioné. La Gran Parada de Tradición responde un poco a la crisis también cultural y económica, a la cantidad de inmigrantes. Y se empiezan a cuestionar los intelectuales de Barranquilla porque la ciudad carece de símbolos identitarios. ¿Sí? Hay varios textos que lo dicen Barranquilla carece de blasones, de símbolos, de cómo entendernos como barranquilleros. Entonces empieza una búsqueda por quiénes somos, ¿cierto? Estas búsquedas usualmente se dan también ante crisis económicas. Cuando la economía está bien, la gente, ¿qué importa quiénes somos? Parrandiemos, pero cuando hay problemas, entonces tenemos que fortalecer nuestra identidad. Entonces vemos que el lenguaje musical de la música de caña de millo no es relativamente reciente, es de la segunda mitad del siglo XX para acá. Es decir, no es un lenguaje como está construido en Barranquilla de hace 300 años, prehispánico, no, es un lenguaje relativamente reciente. Los principales que la hacen son la cumbia soledeña y Pedro Ramayá Beltrán, que fue primero su flautero y después hizo el grupo Cumbia Moderna de Soledad. Los temas más famosos, La Estera, El Micojón, La Rebuscona, El Flamenco, Santi Parrandero, La Puya Loca. Y muy pocas grabaciones aparte de estos dos grupos, de la cumbia soledeña y Pedro Ramayá Beltrán. Son ellos prácticamente los que construyen el canon de cómo se toca la flauta y cuál es el repertorio. Otras grabaciones que había eran agrupaciones, la cumbia de Chorrera, Pregoneros de Soledad, Ritmo Baranoero, todas del Atlántico, del departamento, pero ninguna de Barranquilla, ¿cierto? Ni siquiera la cumbia soledeña, era de Soledad. Pedro Ramayá vive en Malambo y los otros de distintos municipios. Chorrera es un municipio, Soledad, Baranoa, todos municipios de Barranquilla, es decir, había pocos milleros, pero los pocos que había eran en municipios, no en Barranquilla. Entonces, y continúo la búsqueda de si había milleros en Barranquilla antes de los 90 y no encuentro ninguno. Esta también es una, una afirmación que es, uf, pues lo impacta. ¿Cómo que no había milleros en Barranquilla antes de los 90? No, pues con todos los milleros que hablé, desde Ramayá a Jorge Jimeno, Carlos Insignares, bueno, personajes muy conocidos en Barranquilla, y buscamos milleros que fueran de Barranquilla y no había antes de los 90. Es entonces los 90 la época, repito, donde el carnaval crece exponencialmente, se crea la fundación del carnaval y hay una gran cantidad de cambios en la forma en la que el carnaval se hace. Todo esto también vinculado a fenómenos, movimientos globales, mundiales. No es algo de Barranquilla, no es casual que el carnaval crezca en los 90. Es porque estamos también en un proceso de globalización, de neoliberalismo, donde se busca que haya ingresos también con la cultura. El multiculturalismo también empieza, y con la globalización, a la vez que a homogeneizar unas prácticas internacionalmente, a buscar la diferencia y a buscar qué es lo que hace distintivo, original de cada lugar. Esto también ligado a procesos de democratización en la política. Recordemos, fue la época de la elección popular de alcaldes. Eh, el Barranquilla cambia de municipalidad a distrito y empiezan a verse los bienes culturales como recursos, no solo educativos, sino políticos y económicos. ¿Qué pasa en Barranquilla? Algo supremamente clave. Tuvo un alcalde, el cura Hoyos, ya decíamos de las elecciones de alcalde, que fue algo nuevo, y el cura Hoyos fue un personaje muy, bueno, muy controversial,
pero muy cercano al pueblo y generó lo que se llamó casas comunales de cultura. Esto fue clave, es casi el centro de y la razón por la que se logra difundir el millo en Barranquilla, la creación de dichas casas comunales de cultura. En estas casas se contrató a músicos que supieran cosas tradicionales y principalmente para buscar dar en barrios con problemas de la juventud no tenía muchas oportunidades de estudio, de esparcimiento, de educación, se les llevó a los barrios a enseñarles artes, a enseñarles música. Y en estas casas comunales de cultura es donde empiezan Jorge Jimeno, Carlos Encinares y otros varios a enseñar la caña de millo y a tener alumnos de caña de millo. Y bueno, y repito, la Fundación Carnaval pues privatiza las fiestas y empieza a instrumentalizarlo, todo ligado a las angustias que trae el posmodernismo, a la carencia de identidad de la ciudad, y esto empieza también a verse en los estudios históricos de Barranquilla, se empieza a buscar cuál es la identidad de Barranquilla. Entonces, ¿cómo sucede pues que el Atlántico se erija como tradicional y representativo la caña de millo y que el formato primigenio sea la cumbia? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo pasa de no haber casi milleros en Barranquilla antes del 90 a ser ya tan importante? ¿Cómo pasa que la música de millo pasa de ser algo marginal, minoritario, a ser el símbolo del carnaval? ¿Cómo llega a erigirse como el formato instrumental típico de la cumbia por encima de otras músicas que se decía que tocaban cumbias, como las gaitas, el clarinete o el acordeón? Digo se decía porque, bueno, el clarinete y el acordeón sí tocan cumbias diferentes a las de millo, pero las gaitas no. Los gaiteros sí afirman que ellos tocan es gaita, porro y merengue o puya. Dicen que cumbia no tocan, por lo menos como nombre de uno de sus ritmos. Cuando están afuera de pronto de su localidad o en otros países, a todo lo que tocan lo llaman cumbia, repito, como una etiqueta para la música colombiana costeña bailable. Pero como ritmo dentro de su tradición, no interpretan cumbia. Bueno, como el millo se pone por encima de las gaitas, el clarinete o el acordeón. ¿Por qué es tan importante como el instrumento tradicional? ¿Y por qué es tan importante la cumbia en millo, más que la puya de millo, el son corrido, el porro, otros ritmos que el millo, ¿cierto? ¿Cuáles serán los símbolos entonces que se le asignan al instrumento de su música? ¿Y cómo llega a pensarse que esta música ha estado en Barranquilla desde siempre, ¿cierto? Eso es a lo que llegamos. Lo llamo entre cumbia y cumbia, configuraciones de sentido y construyendo un metarrelato, porque hay dos formas de entender la palabra cumbia. Aquí pongo en mayúscula cumbia como un genérico que nos sirve para muchos ritmos costeños colombianos y cumbia en minúscula como el ritmo exacto de los tres que toca la caña de millo, toca uno que se llama cumbia. Entonces es importante entender los símbolos detrás de la cumbia, independientemente de si nos referimos a la de millo, a la de acordeón, a la de orquestas, no importa, ¿cierto? Así que no, los mitos, los paradigmas alrededor de la cumbia es más a la palabra cumbia como tal que a una música en particular, porque repito, hay muchas que tienen ese nombre. Entonces, el más importante, se dice que la cumbia es el ritmo más importante de Colombia, se repite en los textos y en la prensa que es el ritmo madre del que salen otros, como si fuera un evolucionismo, como Darwin, ¿cierto? No, de la cumbia es el rey género madre y de ahí empieza a surgir variantes, es lo que dicen los libros. Que la cumbia original es la del grupo Emilio y que es triétnica y que nos representa como nación. Entonces, primero, bueno, ya lo he dicho, es un término polisémico la cumbia. No podemos hablar de una cumbia que se interpreta en gaita o en clarinete o en acordeón. No, son distintas. Hay distintas formas de tocarla, ¿cierto? Eh, entonces, es polisémico porque se puede entender como toda la música costeña bailable, como la música costeña bailable, pero no toda. Una que tiene un ritmo, un compás binario, una marcación del contratiempo o de manera específica como el ritmo interpretado por la caña de millo, ¿sí? Entonces, la cumbia en caña de millo tiene esa ventaja, que sin importar si lo entiendes cumbia como el genérico, como el término de sombrilla, como el ritmo, se le llama cumbia. Mientras que un grupo de gaitas lo llamaría cumbia afuera, pero si está en su contexto local diría que no toca cumbia, ¿cierto? El millo tiene esa ventaja, sí tiene un ritmo al que se le llama así. Entonces, ¿cómo se posiciona en Barranquilla? Aquí es muy importante la figura de Sonia Osorio y lo que pasó con los grupos de baile y de danza. Sonia Osorio montó el ballet
de Colombia. Ella primero tuvo un ballet en Barranquilla, una compañía de baile, y allá invitó para tocar danzas tradicionales a la cumbia soledeña y a otros grupos de caña de millo. Entonces se generó una división en la costa caribe colombiana. En Barranquilla estaba el grupo de Sonny Osorio, mientras en Cartagena estaba el grupo de los hermanos Zapata Olivella, Delia Zapata y Manuel Zapata Olivella. Los Zapata Olivella se juntan con los gaiteros de San Jacinto, viajan con ellos a Europa y hacen muchos viajes. Entonces, el grupo que acompaña los bailes del grupo de Delia Zapata es el grupo de gaitas. En Barranquilla, Sonny Osorio lo haces con el grupo de millo. Entonces empieza a pensarse esa división, las gaitas de Bolívar, el millo del Atlántico. Y Sonny Osorio, a través del baile, hace un blanqueamiento de las músicas tradicionales, en particular de la cumbia. Empieza a pensarse la cumbia como un baile elegante, altivo, galante y sin contacto físico. Los bailarines de cumbia siempre se dice que el hombre que no se tocan, que bailan sin tocarse. Es lo que dicen los libros, es lo que dicen inclusive algunos concursos. Eso pues no sucede cuando se baila cumbia en una parranda, ¿cierto? Es difícil pensar que alguien después de 2 horas bebiendo en una rueda de cumbia, pues no le pase por lo menos el brazo a la pareja, ¿cierto? Entonces, es un discurso que empieza a generarse cogiendo una música, digamos, tradicional, que sería la cumbia en millo, pero volviéndola elegante y blanqueando la forma de hacerse. Inclusive, cuando se ve una cumbiamba, como la que vemos inicialmente en la presentación en tarima, las mujeres se desplazan como si flotaran, como si se van moviendo así como flotando en la tarima. Es similar a como se ven las bailarinas de ballet, que se busca como que no tuvieran peso, no tuvieran cuerpo, ¿cierto? Eso es similar a como se baila la cumbia hoy en Barranquilla, y eso es similar al ballet clásico, ¿cierto? Entonces se eliminan sobre todo los elementos campesinos que pudiera tener el baile. El hombre era usual que bailara con machete y con tabaco, y eso se elimina, y se magnifica el vestido femenino, al ser como elemento más español de lo que puedes encontrar en una rueda de cumbia. Al ver un grupo de millo y una pareja bailando, lo más español que hay es el vestido de la mujer, es lo que empieza a cobrar más relevancia. Aquí vemos en la imagen un afiche, por ejemplo, de la compañía de danza, la Escuela de Danza de Sonny Osorio, hecho por su compañero sentimental Alejandro Obregón, es muy, todos sabemos, muy famoso, como uno de los artistas plásticos más importantes de Colombia, y ahí se hace un poco evidente que las puntas en la bailarina, ¿cierto? Hay toda una forma relacionada con el ballet clásico, pasada después al ballet de Colombia de Sonny Osorio. El millo funciona igualmente como símbolo de tradición, ¿cierto? Y según Bauman, la tradición es vista como una construcción selectiva e interpretativa, social y simbólica creación de una conexión entre aspectos del presente y una interpretación del pasado. Para eso el millo es supremamente importante. El millo, cuando lo ves, al ver un instrumento tan rudimentario, como lo pudieron ver esta mañana en la charla, es una construcción artesanal. Eso nos da una idea de algo que viene de hace muchos años, de algo que es ancestral, ¿cierto? Se vuelve mítico y ancestral. En Barranquilla, antes de que el millo cogiera fuerza, hasta los 60, 70, había muchos grupos, inclusive 80s y 90s, que salían con clarinetes, con acordeones, con gaitas. Pero el clarinete y el acordeón no sirven mucho para esta idea de tradición. Yo cómo voy a pensar que esto es tradicional cuando tengo instrumentos europeos, ¿sí? No cuadra mucho en el imaginario de una música tradicional colombiana es tocar con clarinete y acordeón. De hecho, una directora de Cumbiamba me decía que a ella le gustaba más con clarinete, pero que sentía que cada iba con clarinete le bajaban puntos en la calificación. Entonces, y que si iba con millo, le, le ponía más puntos por todo el imaginario de algo tradicional ancestral que tiene el millo. Podríamos decir, bueno, las gaitas también servirían, ¿cierto? Pues también sirve como un instrumento ancestral, al no ser europeo y al ser rudimentario. Bueno, las gaitas tenían en Barranquilla dos problemas. Uno, como dije, su asociación con Bolívar y con el grupo de Zapato Olivella, pero otro, el volumen de sonoro. Las gaitas suenan muy suave en comparación con una caña de millo. De hecho, las gaitas, si los tamboreros tocan fuerte, las gaitas no se oyen mucho, ¿cierto?
En cambio, el millo suena muy duro. Para una cumbiamba, como la vimos al principio, de 20, 30, 40, hasta 50 parejas, inclusive hasta un millero que suena bien duro es poco, ¿cierto? Ya hasta hay veces van con amplificación. Entonces, la gaita no funciona básicamente por volumen y el millo funciona por ancestralidad y por volumen y por estar la cumbia soledeña al lado de Barranquilla. Entonces, mejor dicho, en Barranquilla ganó el millo. Ganó por la cumbia soledeña, por la posicionamiento que hace Sonny Osorio, que es la primera que lleva un millo a un club social. Los milleros cuentan que ellos no podían entrar a un club, ¿cierto? Ellos eran de clases bajas, no los dejarían nunca entrar a un club. ¿Cuándo entran? Cuando Sonny Osorio los lleva a sus grupos, con sus grupos de danza, que las alumnas muchas eran de hijas de los accionistas del club, se presentan en el club y llevan a la cumbia soledeña o a los milleros a acompañar. Es la forma en la que ellos pueden entrar ahí a la élite. El millo gana por eso, por el volumen sonoro y por la asociación de las gaitas con Cartagena. El carnaval como símbolo de democracia, armonía e inclusión, eso es algo que se ha repetido muchísimo. Se ha visto, siempre se difunde el carnaval en los afiches, en los programas de mano, que el carnaval es lo que muestra que en Barranquilla hay democracia, armonía y están todos muy bien. Y que el carnaval mantiene vivo el pasado, la identidad del barranquillero. En estos discursos de que el carnaval y Barranquilla son democracia, armonía, paz y de que hay un pasado, encaja perfectamente la cumbia de Millo, no la puya, no el porro, no la cumbia, porque representa la cumbia, la supuesta armonía de las tres culturas. Ese ha sido el discurso. La cumbia, sin importar a qué música estamos hablando, ¿cierto? Simboliza el mestizaje que nos define como nación. Eso se decía desde el discurso. Y que significa además democracia y que significa inclusión. Cuando uno lee los textos de Vélez Zapata y muchos otros, inclusive hoy en los programas también del carnaval, sale que la cumbia representa las tres culturas, ¿cierto? Es el discurso que hay. Y así es la cumbia en Caña de Mil, el principal baile y género musical que no es de las élites, pero que se resalta y cobra valor. Los otros géneros y bailes continúan invisibilizados y poco valorados. En muy poquitas partes del carnaval puedes escuchar paloteo, farotas, mapalé, otros géneros. Esos no. Esos no tienen ni imaginario de armonía, ni de democracia, ni de que representa a las tres culturas, ¿cierto? Ni a todo el pueblo, no. Esos son como unas cosas exóticas por allá del pueblo. Pero la cumbia, como se ha dicho en el discurso, esa sí es de todo el mundo, esa sí nos representa a todos. Ahí estamos los indios, españoles y afros, estamos aquí en la cumbia. ¿Y quién toca la cumbia? El de Caña de Millo. Bueno, este me muestra la tradición. Entonces, cuadra perfecto. Y también con las élites, con sus sistemas de valor. Y, y cuadra además con el baile que le generó Sonia Osorio a la cumbia. Entonces, a todo esto se junta también con el personaje que es la reina del carnaval. La reina, los carnavales usualmente tienen la figura del rey momo. El rey momo es un personaje del pueblo, que esos 4 días de carnaval pues va a mandar, ¿cierto? Ya es el pueblo el que manda en esos 4 días y no la élite. Bueno, el carnaval genera la figura de la reina. Generalmente es de tez blanca o cercana a blanca, generalmente es de la élite, escogida por un club de la ciudad y de una familia prestigiosa. Y es la reina la que es el centro de las fiestas más que el rey momo. Entonces se convierte en el símbolo de la élite, mediante el cual, a través de la reina, ellos siguen mandando y liderando en época de carnaval. De esta manera, es en las últimas 2 décadas, pues, tras los cambios a nivel mundial, nacional y local, que se reflejan directamente en la estructura de organización del carnaval, convirtiéndolo en uno de los principales eventos turísticos del país, que la reina de Barranquilla, para reafirmar su estatus de que representa a todo el pueblo barranquillero, asume, al igual que las clases populares y los espectáculos coreográficos de los conjuntos de danza, asume este baile como el gran símbolo de identidad. ¿Sí? Cuando la reina llega a algún lugar, inmediatamente suena una cumbia tocada por un grupo de millo. ¿Cierto? ¿Por qué la cumbia? Repito, porque la puede bailar de forma elegante, eh, galante, donde si hay una pareja no se toca, ¿cierto? Tiene todos los imaginarios que cuadran con lo que llaman alta cultura. En toda esta historia, ¿dónde caen los músicos? ¿Cierto? Si estamos hablando del baile, aunque el músico está detrás, el baile lo blanquearon, ¿sí? Si una bailarina de cumbia mueve mucho los hombros o las caderas, le van a decir, no, 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 no mueva tanto las caderas y los hombros. ¿Por qué? Porque eso es
más de negros, eso es más de Mapalé. Hay unas cuestiones ahí de raza muy fuertes detrás, ¿cierto? Entonces el baile se logró blanquear. Las orquestas de baile también. Es una versión, se venden como una versión blanqueada de músicas folclóricas. Las de Lucho Bermúdez y Pacho Galán se ha dicho infinidad de veces que que vistieron de fraca las músicas tradicionales, algo también que ya está muy rebatido, pero está en el discurso. Bueno, el grupo de Millo, ¿cómo blanquearlo? ¿Cómo hacer para que la élite, la alta cultura pueda abrazar al Millo? Entonces, no, el Millo aparece como un apéndice del baile. Usualmente ni siquiera es parte del grupo de danza, es decir, el grupo, la cumbiamba está constituida y el grupo de Millo hoy puede ser uno, mañana otro, hay veces ni siquiera les dan uniforme, es común que los bailadores en cumbiambas no sepan quién es el millero, ¿cierto? Yo me le acercaba a los bailadores de una cumbiamba, ve, ¿cómo se llama el millero con el que? No, yo no sé. ¿Y sabes quién? No sé, lo contrataron, no lo conozco. Usualmente son mal remunerados y personas de estratos bajos. Entonces, si bien el millo es tan importante desde lo sonoro, el millero y el instrumento lo han dejado muy, muy marginado. Y tiene otro problema, es que el millo no lo dejan cambiar a la música de millo. Tiene que ser y tocar siempre igualito, porque siempre tiene que tocar como es tradición, porque es la única forma en la que bailamos la tradición, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con esto? No les permite cambiar, modernizarse e insertarse a otros formatos, otras formas de distribución y de visibilización como la world music. El millo está en general ausente de otras construcciones sonoras, ¿cierto? No hay mucha presencia del millo. Últimamente ha ido aumentando, pero no es tan frecuente que se incluyan en orquestas de baile. Y como dicen a María Ochoa, una musicóloga pues muy reconocida, a través del prisma del multiculturalismo se niega la diferencia. Por ello, no todas las músicas regionales tienen cabida en este nuevo mercado, solo aquellas que se ajustan al imaginario desplegado por la industria. Bueno, al millo no lo han dejado ingresar a este campo, a la world music. Y es fácil verlo. Hay producciones de la mayoría de música, muchísimas músicas del mundo en sellos como el de Sony. Hay música de Colombia, hay llanera, hay de Pacífico, hay de gaitas, de millo no. En parte porque el millo no se puede todavía entender ni como indígena ni como afro. Entonces, al no esencializarse, no entra en discursos que le pueden ayudar a su difusión internacional. Como decir, miren esta música indígena colombiana o esta música afrocolombiana, no, porque en el discurso es mestizo. ¿Cuál será el futuro del millo en un contexto donde el discurso del mestizaje está perdiendo vigencia y se pone el país pluriétnico y multicultural? Es una gran pregunta. Bueno, ya las conclusiones. La idea entonces del traspaso de una cumbia folclórica a las de orquesta concuerda muy bien con el imaginario de modernidad y el millo nos sirve en el discurso de Barranquilla, que se piensa como una ciudad moderna, para mostrar cómo era su pasado, ¿cierto? La cumbia del millo le brindan identidad a una ciudad nueva que no tenía identidad. Y aún así, las cumbiambas y los milleros siguen siendo manifestaciones fundamentalmente de estratos bajos. Siguen siendo como el pueblo el que hace las cumbiambas en general y sobre todo los cañamilleros, pero las élites instrumentalizan eso para continuar con sus, con su con su liderazgo. De hecho, cuando se defiende la tradición, lo que se está defendiendo es también un presente. Si el presente se dice que es un presente que viene de una tradición antigua, lo que se está diciendo es no cambiemos, estamos bien. Estamos tan bien, pues que esto es algo de hace muchísimos años. Y además aquí nos representamos todos. Entonces, lo que hay detrás también es que se niega la rebeldía, el disenso, con el discurso de que estamos en armonía. Quiero leer estas dos últimas diapositivas que resumen lo que quiero decir. Las pueden leer aquí conmigo. Como dice Bauman, las músicas pueden servir tanto de instrumento de dominación como de resistencia. Se pregunta uno aquí, bueno, el millo entonces es para dominar o lo usan las élites para dominar o para resistir. Creo que o el pueblo para resistir, es las dos cosas. La música de caña de millo en Barranquilla puede ser ambas cosas. Dominación en cuanto es usada por las élites como símbolo de tradición, de identidad, de exaltación de un pasado idílico que se mantiene en el presente
en el cual se asume que los componentes étnicos ancestrales de la región han convivido de manera armoniosa, ideas que llevan a una reafirmación y legitimación de las jerarquías, a una negación de las desigualdades y a un no cuestionamiento del orden establecido. Y podría entenderse, en contraste, como que es de resistencia, en cuanto es una manera de las clases marginadas de ser visibles, de figurar y tener participación en la fiesta más importante de la ciudad. La música de Millo es una reacción, mas no es contestataria. Busca reír, agradar, pasarla bien. Cuando contiene letras emplea un reiterativo uso del doble sentido, el chiste, el juego de palabras. Jamás una crítica al Estado, a las desigualdades, a la violencia, a las condiciones de vida. Se vale entonces perfectamente uno de los principales valores atribuidos a la música costeña, que son la alegría, y su valoración ha dependido en gran parte de ello. Cambiar esta característica implicaría no encajar en los juicios de valor que han posicionado estas músicas. Sería correr un riesgo en términos de distribución, visibilización y aceptación. Así los cañamilleros, al verse aceptados por el sistema, así sea como los últimos de la fila, sin uniforme y solamente en época de carnaval, como seres anónimos, se aferran a ese resquicio, esa pequeña luz prometedora, esa posibilidad de inserción y aceptación social. El carnaval cumple así, a través de la caña de millo y la cumbia tradicional, un papel neutralizador de las tensiones sociales, perpetuador de las diferencias y legitimador de las relaciones de poder. Y para terminar, los carnavales, el carnaval de Barranquilla, los carnavales en general, son espacios ideales para la construcción y reafirmación de identidades, de gran fuerza simbólica, en los que se validan las estructuras sociales. Al ser un evento cultural comunitario, un espacio de convivencia armónica, de exaltación de los valores sociales, de enaltecimiento del orden establecido, un acontecimiento de gran valor cultural y simbólico en el que no tendrían sentido las actitudes, comillas, vulgares, el salvajismo ni la ignorancia. Perpetúa las diferencias sociales, las jerarquías y las relaciones de poder. Todos estos términos de vulgar, salvaje e ignorante muy comunes para grupos afro o indígenas en otras épocas. En síntesis, el Carnaval de Barranquilla es lo más lejano a un carnaval. Allí no se trastocan los valores, no se invierte el orden social, no es el espacio de tergiversación de la realidad, de permisividad, de las licencias, del desorden. El Carnaval de Barranquilla es actualmente lo contrario, un espacio en el que a través de un proceso de patrimonialización y turismo se reafirma el orden social, se niegan las desavenencias, se legitima el presente a través de una vinculación directa con un pasado mítico en el que se convive en armonía. Es un instrumento con el cual se le da un desahogo a las clases bajas de la sociedad, un breve espacio manipulado y agenciado por las clases dominantes que inclusive en estos 4 días de fiesta, o más aún durante ellos, a través de la figura simbólica de la reina y de la dirección de las empresas que lo organizan, las clases dominantes se posicionan y reafirman como las clases favorecidas de la ciudad. Y en todo este entramado de invisibilización, manipulación y desigualdades, el baile de cumbia, las cumbiambas y el conjunto de caña de millo cumplen un papel central. Es la cumbia interpretada por el conjunto de caña de millo el gran símbolo sonoro del Carnaval de Barranquilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Federico, por, por compartir con nosotros esta visión de tu tesis. Sin embargo, pues obviamente como barranquillera, como también cercana a todos estos procesos del carnaval y a los participantes que han estado en las redes de Aymacondo y de Banrep Cultural, pues tienen unas inquietudes, porque por supuesto tocas unos puntos que son muy importantes Sí. y relevantes para aclarar. Un poco también como que cuáles son estas, estas bases históricas o estas fuentes que te llevan a sacar, tú hiciste un estudio de campo, pero digamos que te llevan a concluir ciertos puntos que son los que voy a mencionarte. Por ejemplo, entiendo muy bien que de pronto antes de los 90 había una invisibilización del grupo de Millo o de estos participantes y hacedores culturales. Evidentemente, pues antes de los 90 ya yo vivía, ya yo existía. Y
me llama la atención que si de pronto para sacar esta apreciación o esta afirmación de pronto te refieres es a que no había una documentación, o sea, cuando uno va de pronto a un archivo, cuando uno consulta una fuente o varias fuentes, prensa, publicaciones, todo eso, de pronto no hay como unos estudios que te den la certeza de que sí existían, porque evidentemente, pues, como te digo, sí existían, porque yo los veía. Y lo Mm, otro es que también me llama, y entiendo lo de los 90 porque también hay un proceso de no revisión hacia lo nuestro, hay unos vacíos historiográficos que digamos que pueden, como tú eres, digamos, eres de Medellín y todo, de pronto cuando un investigador viene, un investigador foráneo viene y trata de buscar fuentes y no encuentra, pues puede sacar esa conclusión. Pero digamos que también me sorprende, por ejemplo, que en el año 2013 en esa tabla que presentaste, manifieste que en la batalla de Flores no había millo, cuando la batalla de Flores, pues si bien es cierto, es como ese gran inicio del carnaval, en donde está mezclada estos nuevos ritmos, la fantasía, está la tradición, están las carrozas, digamos, yo creo que ya en el 2013 ya había, afortunadamente por este nombramiento de la UNESCO del Carnaval como Patrimonio Oral Inmaterial y por ese digamos, interés de mostrar de qué estamos hechos, de que nuestra tradición ya viene construyéndose desde hace más de 100 años, mm. pues sí, había evidencia. No sé a qué te refieres a que no había presencia de la caña de millo en el 2013. O sea, en el 90 puedo entender que hay vacíos historiográficos, pero en el 2013, que para mí fue antes de ayer. Sí, sí me explico, entonces quisiera que Sí, esas dos fechas digamos, nos llaman la atención y de hecho hace parte de uno de los comentarios que hacen en las redes. bueno, yo te respondo a ti porque no veo los comentarios de las redes, ¿cierto? No sé qué están diciendo. Bueno, primero el segundo. No es que no pueda haber millo en la batalla de Flores, seguramente aparece, ¿cierto? Pero no es algo central, aparece más que todo orquestas o música puesta, ¿cierto? No, no es algo que esté central ahí en esa, puede haber o no haber millo pues en esa batalla, no es como lo central. Y sobre lo primero, que tú me dices que había milleros antes, había milleros en el carnaval, ¿cierto? Pero llegaban de otros municipios, ¿cierto? Eh, Esto que yo digo, obviamente, o sea, es muy difícil, pero ¿cómo me vas a decir que no? ¿Cierto? Si como digo desde el principio, cada que le preguntaba a un barranquillero del millo, y ajá, de siempre, ajá, ¿cierto? Y bueno, y conté también que la principal fuente son fuentes orales, por lo que tú dices, bibliografía había muy poca. En la poca, no solo bibliografía que encontré, sino videos, que hay en YouTube hay unos videos de Mufdi, no sé quién es Mufdi, del 50 y pico, ¿cierto? Y se ven es grupos de gaitas. Millo no aparecen por ahí y hablan mucho también en los 60 de bandas como de porros, ¿cierto? Iba mucha banda. Entonces, a mí me costó mucho también esa afirmación. Yo no puedo decir que no, en los 90 sí todo el mundo afirma que sí había. Cuando empiezo a buscar, es un relato interesante, es el de Ubaldo Mendoza, un famosísimo director de Cumbiamba, ¿cierto? Dime que está vivo, ¿cierto? ¿Está Sí, vivo Ubaldo? Waldo lo vamos a tener. Waldo, de hecho, está conectado y lo Ah, qué saludamos. Waldo chévere. Mendoza Bueno. Real. Y va a estar en una de nuestras conferencias hablando de cumbia con Marta Moreu, Rafael Altamar. Ujú. Bueno, me alegra, me alegra. Saludos a Waldo, entonces, fue un personaje para mí muy importante. Él es un ejemplo de las fuentes orales, ¿cierto? Ubaldo, pues, toda la vida dirigiendo cumbiambas. Y él me contó la historia del grupo del millero que consiguió. Que cogí un jeep y me fui para los pueblos a ver dónde encontraba un millero. Y se encontró a Manny Arrieta, que ya es muy famoso, pues, entre los que investigan la caña de millo y se los llevaba a los carnavales, se los llevaba unas semanas antes para que ensayara con su grupo y para los carnavales y se devolvía. Entonces ahí conté, había grupo en Baranoa, había grupo en Malambo, grupo en Soledad, grupo en Chorrera, en Barranquilla no. Entonces tú me dices, pero yo vi en el carnaval, seguramente eran de municipios. Ahora, yo quisiera estar equivocado. Ojalá me dijeras, no, vea, fulano, mengano y sultano vivían aquí. Pero
hasta donde he preguntado los milleros, todos se quedan, cuando les digo, dime un millero en Barranquilla entre los 90 y todos se quedan como, perdóname, les pido, herda, Fede, tienes razón, me corchaste. Eh, Se aparecen rico, hasta ahora no he podido, es fuentes orales, como digo, principalmente entrevistando cañamilleros, personas y directores de Cumbiamba, personas que conocen el carnaval derecho al revés, como Pedro Ramayá o como Ubaldo, ¿cierto? Y Sí, seguramente también obedece a que obviamente la cumbia desde, desde tiempos primigenios, desde que existe, pues precisamente no era el ritmo pues que más se escuchara en todas partes, no era un ritmo como impregnado en todas la sociedad barranquillera, era algo más que pertenecía a estos salones burreros que tú mencionabas, a lo popular, a donde realmente nace y se enriquece. Lo otro que te quiero comentar es que precisamente esta mañana estábamos con Joaquín Pérez haciendo el taller de la mm, elaboración de la flauta de millo. Y él llevó sus millos y precisamente aclaró que la flauta de millo hoy día no está hecha de esa caña, ¿no? mm, Sino de carrizo. sí, Entonces lo ligo a esto porque tú también mencionabas el tema de las gaitas y de hecho en una presentación hay una foto que pones el sombrero volteado, las maracas, la gaita y la flauta de millo en un conjunto, en una sola foto. Y él mencionaba que, por ejemplo, la diferencia entre la gaita y la flauta de millo también obedece a ese sonido opaco que tú mencionabas y que obviamente al ser una caña más larga, obviamente eso hace que el sonido sea más opaco. El sonido de la flauta de carrizo, que es la que se está haciendo ahora, porque mm, además es más fuerte y permite que se pueda, que no sé si el término es temperar o afinar, digamos, a ciertos puntos, pero precisamente por eso ahora lo están haciendo de carrizo. No sé si puedes profundizar un poco más en esto. sí, yo, dame un segundo, aquí tengo una caña de millo, la voy a mostrar. Bueno, tal vez son dos motivos. Uno, lo que él cuenta de que la gaita es más larga y los instrumentos al ser largos son más graves, al ser más pequeños son más agudos, ¿cierto? Y, y el sonido agudo es más fácil que sobresalga sobre unos tambores que que un sonido grave. Entonces, al tener una tímbrica más grave, la gaita ya va en desventaja. Pero en realidad creo yo que es principalmente por el tipo de ejecución del instrumento. Esto es una lengüeta, ¿cierto? Que vibra al soplarla. Esto es la misma técnica de un saxofón, un clarinete, un oboe, son instrumentos de caña. Y la vibración de esta caña puede llegar a ser muy fuerte, ¿cierto? En cambio, la gaita es que el aire corta como si soplaras así, cuando uno sopla una botella. Entonces, si le echas mucho aire, pues el aire pasa derecho y no, ¿cierto? La técnica de emisión del sonido de construcción hace que las gaitas no puedan sonar tan fuerte como una caña de millo, ¿cierto? Y tú en Barranquilla sabes que un millero cuando toca duro, ¿cierto? Eso se oye muy lejos. En las gaitas está pasando lo contrario. Con el afán de la modernidad, de intentar hacer todo que suene más duro, los tambores, el tambor alegre y la tambora han podido sonar muy duro, o sea, han podido hacer unos cambios en su construcción y la gaita, por más que intentan, no han logrado que suba tanto el volumen. Entonces, en un grupo de gaitas hoy es frecuente que si lo ves en la calle, se oye la tambora y el alegre durísimo y la gaita a ver pues dónde está. Inclusive para que logre funcionar, las están haciendo duras de soplar, que la coge cualquiera y sopla y no suena. Hay que hacerle muy duro para que ella logre tener más volumen, pero ni así. No sé si esa era la pregunta. Sí, claro. Hay otra cosa y es que de pronto podríamos también un poco inferir en tu discurso que, que debemos revisar más cómo estamos construyendo esta historia musical ancestral. Eh, Evidentemente, pues sí, no hay.
tenemos vacíos historiográficos y si no hay prensa y si no hay nada, pues simplemente pues, puede pasar invisible. Pero creo que en los últimos 10 años, me corregirá también Ricardo de León, que está conectado y que va a tener una conferencia sobre cumbia y cumbianidad el próximo jueves. Ya se está visibilizando más. Están haciendo, por ejemplo, la Noche de Tambó, que es exclusivamente sobre la cumbia. En el barrio abajo, desde hace muchos años se hace la rueda de cumbia, y el mismo Carnaval de Barranquilla, la organización como tal también ejecuta y hace actividades para girar un poco digamos, el spotlight, no tanto hacia el desfile, sino también a revisarnos a nosotros mismos. Y de hecho, en las conferencias que vamos a tener a partir de hoy a las 7 de la noche, precisamente busca eso, revisar de dónde venimos y por qué han estado, se ha vuelto un poco paisaje, ¿no? Si para todos sí está la flauta de Millo, está el grupo de Millo. De hecho, el Joaquín mencionaba hoy que ya, pues la gente no, si le cambiamos el nombre, vamos a decir que ya es una flauta de Carrizo, pues otra vez empezar desde cero. Ya todo el mundo le dice flauta de Millo y ya le está naturalizado como tal. Pero digamos también sería un llamado o cómo podríamos cerrar estos puntos de quiebre que tú estás mencionando para que revisemos un poco cómo estamos nosotros relacionados, cómo vamos nosotros en ese tren de la flauta de Millo, de la cumbia, y cuál es su relación con nosotros. ¿Somos nosotros simples espectadores o ya es el momento de empezar a tocarnos el hombro y a revisarnos un poco más desde nuestras raíces, especialmente porque, como lo mencionábamos, pues tú no eres de aquí y de pronto tú tienes una mirada más objetiva para decirnos desde la academia cuál sería el llamado para que evidentemente esto que menciona Álvaro Suescún también de los salones burreros, de que el millo existe desde que existe la cumbia? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es la invitación para que conozcamos más, aparte de estos ejercicios que estamos haciendo de estos ciclos de conferencias? Pues no, la invitación es que a que sistematicen lo que saben, ¿sí? Eh, es muchísima gente en la costa que sabe mucho, investiga mucho, pero no lo escribe, ¿cierto? No sistematiza su conocimiento, no lo escribe, no lo divulga. En realidad falta muchísima producción. Eh, Pongo un ejemplo, hace unos 10 años estuve en Barranquilla en un encuentro de investigadores, los que organiza Mariano Candela, y conté que había que escribir la biografía de Ramayá. Y dije en el encuentro, ¿cómo es posible que un personaje como estos, que tiene hasta una estación del transporte en nombre de él, ¿cierto? Que ha sido Rey Momo, y no existe un texto de más de una página sobre él, ¿cierto? Eso no tiene sentido. Él tiene, para sorpresa de muchos, le hice un recuento de toda su discografía y tiene casi 40 discos de larga duración, 40. Y bueno, eso lo dije hace 10 años. Y todo el mundo me dijo, hombre, Fede, y le digo, ¿lo hacen ustedes o lo hago yo? ¿Cierto? Pero tiene que ser un costeño, porque, bueno, han pasado 10 años y nadie ha hecho nada, ¿cierto? Sigue él y ya tiene 90, 91, ¿cierto? Y nada, entonces, pues aprovecho y te cuento esto. Lo acabamos de lanzar, esto. Son dos CDs con un texto de 54 páginas sobre la música de Caña de Millo. Y lo pudimos sacar, una investigación de muchos años, pero obtuvo el premio del Ministerio de Cultura, Producción Discográfica. Lo lanzamos el 20 de enero y a Ramayá le di discos para que vendiera, a los milleros que salieron aquí estamos sacando milleros como varios ya, del segundo disco que son 6 como ancestrales, hay 3 ya muertos y bueno, y 3 vivos, a los 3 vivos les mandamos discos para que vendan, pero la invitación es a que hay que investigar, pero sobre todo sistematizar y dejar constancia, porque, porque se nos está pasando muchas historias por contar. Y digamos que antes había disculpa que no había cámara, ¿cierto? No había cómo grabar, pero hoy no hay disculpa. Pues hoy con un celular yo puedo grabar en HD, puedo grabar un excelente audio y lo puedo subir a YouTube, ¿cierto? Entonces no hay disculpa para que no estemos documentando nuestras músicas. Bueno, Federico, muchas gracias por compartir con nosotros el producto de esta investigación en donde quedan
muchas preguntas que eso es lo que busca, ¿no? Generalmente, o a mí me gusta cuando estos proyectos de investigación lo que hacen es que generan más preguntas que motiven a otros investigadores y obviamente es un tema bastante complejo y muy amplio, pero precisamente nos lleva a eso que tú mencionabas. La invitación para hoy a las 7 de la noche para que nos acompañen es el inicio del encuentro de el carnaval como lenguaje transcultural y decolonial que estamos haciendo con la Asociación Aymacondo a las 7 de la noche por nuestros canales Facebook, Banrep Cultural Barranquilla, Aymacondo Teatro, y se unen la Alcaldía Distrital, la Secretaría de Cultura y Carnaval de Barranquilla, en donde estaremos con Mirta Huelvas y Jaime Abello Banfi hablando sobre patrimonio y salvaguarda. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en breve. Muchas gracias, Federico. Gracias a ti.